La Virgen del Pilar, ciudad tercera más antigua cesaraugusta, se encuentra desde los principios de la era cesaraugusta, los árabes y hoy Zaragoza. Historia año 40. Aquí en la Cesaraugusta se le presenta a María antes de su ascensión. Deja una columna de jaspe que los 7 primeros convertidos hacen una capilla. Capilla para cuidar este pilar. Testimonio de la conversión de estos árabes en la mezquita. Santa columna de 1,70 m y 24 centímetros de diámetro, forrada de oro, bronce, sostiene la talla de la Virgen del Pilar. El pilar tenía la función del cristianismo. Seguiría estando en España custodiada por el cristianismo. Todos los países americanos proceden a mandar sus banderas a la Basílica del Pilar para cuidar este famoso lugar. El pilar fue traído por los ángeles. Asegura que la cristiandad se mantiene en España y en países hispanoparlantes. Esta ciudad, invasiones antiguas de la iglesia franceses, de la guerra civil, bombas que caen que se cuentan que no explotaban y para ello están 3 bombas guardadas como recordatorio. Si hubieran explotado, hubieran hecho que el pilar se hubiera caído y hubiera peligrado. 3 días por mes el pilar se expone. Esta historia, que viene de antes de la ascensión de María de tierra Cesaraugusta, Zaragoza, más allá del pilar y de lo que representa una Virgen negra, es la patrona de los pueblos americanos. América, Virgen de Guadalupe, apariciones de la Maestra María, deidades femeninas que se veneran antes de la llegada de la evangelización. Los pueblos originarios entendían el símbolo de lo que todavía no había sido manifestado, de lo oscuro, algo que se manifiesta a través de los tiempos. Celtas tenían vírgenes negras. Isis también aparecen negras. Todavía no han visto la luz y el antes de hágase la luz. Montserrat, el Pilar, es imposible no sentir los registros grabados en estas capillas de alta frecuencia. Transformación. Primero, culto a la cueva y a la transformación desde la comprensión común, que es un centro de poder, la autoridad Asis Mundi. Comunicación entre el cielo y la tierra occidente se le da a la sede del simbolismo, sede de los sentimientos enfocados. Es la toma de tierra y el enfoque energético al futuro. Ahí se localizan la inteligencia y la intuición, unificadas desde el corazón. Esa es la varita de poder de las vírgenes negras en las diferentes culturas. La mayoría lleva una esfera, una bola de energía, una esfera en la mano, ellas y el niño, al igual que las Isis y otras deidades paganas. Esas esferas concentradas representan el mundo terreno y el otro mundo significa tiempos anteriores, paralelos universos, otras realidades. Los antiguos profetas, las 3 esferas que vienen de los cielos, chakra estrella del alma, chakra corazón y chakra base. Rojo, amor, azul, sabiduría, verde, creación. Las Marías, las madres de todas las formas, el proceso creador del nuevo camino, de la nueva realidad, por eso se encuentran en las cuevas. La cueva, implica abandonar toda la mente habitual para centrarnos en todo lo desconocido de nosotros mismos. El inconsciente, todo lo que nos late en el corazón, nos dan vida a lo reprimido y todo lo que desconocemos de nuestro potencial. Primero hay que pasar por el astral más bajo. Traumas, miedos y creencias. Todo ello es la cueva donde se entierra a la Virgen para ser encontrada más adelante. Por eso las cuevas más antiguas o mitológicas hacían todos los cultos a Dios dentro de ellas. La cueva donde se exorcizaba o se eliminaba esta transformación.
Entrar en la cueva equivale simbólicamente a entrar en la parte oscura de ti mismo o de ti misma y darse cuenta de todo aquello que podemos llegar a transformar y que solo algunos se atreven y salen a la luz como vírgenes encontradas. Madre María o Madre Gaia es la iniciadora de todos los misterios y la cueva representa esa dimensión interior, ese útero de la Madre Tierra donde puedo gestarme y renacer, donde al separar mis sombras de la luz puedo crear una nueva realidad que salga a mi exterior una luz y que saldrá resplandeciente. Por eso casi todas las leyendas hablan de que un rayo de luz cae en un terreno y los niños van a ver lo que hay, porque los niños no tienen creencias y reciben la revelación de una virgen encontrada o de la Virgen Negra. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Montserrat, la Virgen de la Almudena, la Virgen del Rocío, la Virgen de la Cinta. Hay más de 500 vírgenes en toda Europa. No exime el culto a las vírgenes por el templo, sino por el poder creador del rayo verde que se transforma, que te transforma, de transformarte de la verdad de tu sombra. Y captar ese simbolismo significa alinear y equilibrar, ordenar las contradicciones que estamos viviendo, este caos a nivel mundial. Tenemos la responsabilidad de equilibrar, reordenar todo aquello que nos rodea a nuestro ser encarnado, todo aquello que está relacionado con lo nuevo, que no puede nacer sin el equilibrio y la alineadad de lo viejo, y por eso también es un símbolo iniciático, porque la cueva aparece a los misterios. El Maestro Jesús se retira al desierto en una cueva por un tiempo. Mahoma se retira a la montaña por un tiempo. Hasta Mikao Usui le ponen una montaña. Un retiro espiritual de 40 días. Las cuarentenas. Las cuarentenas como alquimia interior con tu silencio, tus propios fantasmas. Esa es la energía que nosotros estamos viviendo. Tenemos que entender que las Isis eran una deidad de origen africano y que además todas las deidades del antiguo mundo oriental y africano venían de un origen cristiano pagano mezclado a partir del siglo cero. Pero no tiene nada que ver con lo que entendemos, con el cristianismo actual, y no tiene nada que ver con las 800 y pico sectas que hay del cristianismo al catolicismo. Hasta que San Lucas no incluye la mayoría de las vírgenes negras en Asia Menor, los testamentos y en sus escritos, y las cruzadas las traen aquí a sus países de orígenes, en su regreso no fueron contempladas, inquietaban por el hecho de lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, y distraían al pueblo. Hemos de entender que la cueva no tiene claustrofobia, es lo que no tiene resuelto, es la energía de la madre. Por eso cuando entran en la madre, en la diosa madre tierra, en una cueva o toman sentados en un bosque, entran en crisis de pánico porque el aura se encoge y no tienen más remedio que sentir que tú estás vibrando con tus propios sapos y culebras. Por ello es importante tenerlo en cuenta. La sociedad, la Sociedad de los Estudios Templarios, que tiene una revista anual en 2003, confirmó que hay más de 500 vírgenes canonizadas respetadas por toda Europa y que unas son originales y que otras son copias. Tenemos que entender que en el 431 a.C. hubo un primer concilio en el que la Virgen María se consideró Madre de Dios. Casi 500 años ningún cristiano aceptó a la Virgen María como Madre de Dios. Hasta el siglo III, la Virgen María era un apóstol más, como María Magdalena o María Jacobea o la Virgen Santa Ana. Y estas seguían las escuelas de las Isis y del templo principal.
Era en Filac, donde ese color oscuro era la representación de la Madre Tierra, como sigue siendo la Meca para los musulmanes, la diosa de los egipcios, la diosa de los celtas. Esta siempre ha estado vinculada a la Madre Tierra. Entonces, cuando la Iglesia no puede con este curso, con este culto de Pinar, nace ahí, es cuando este fundador, el de la Orden Templaria, hace el primer peregrinaje del camino del Santiago, tapando así el camino de la diosa y especialmente tapando de Santiago de Compostela a Finisterre, que era el camino del culto de las mujeres a la fertilidad y a que sus bebés nacieran inmaculados. No a pedir bebés, esto es muy importante, sino a limpiar sus cadenas de ADN, que sus bebés nacieran sin memorias, sin huellas de dolor de todos sus clanes y de su entorno. Ahí nace la alabanza a las vírgenes negras y empieza el camino de Santiago basándose en el libro del Cantar de los Cantares del rey Salomón. Dentro del camino de las vírgenes negras tenemos a María Magdalena, reconocida como esposa de Jesús. Y se la reconoce como parte de ese trabajo de mujeres que transforman la realidad y que aún se conserva en las doctrinas gnósticas y en el Evangelio de Felipe, que fue absolutamente borrado por la Iglesia Ortodoxa y da ese significado en los 50 lugares más conocidos en todo el sur de Francia. A la Magdalena y de alguna manera a las vírgenes negras, a una María muy respetada por todos nosotros. También en el sur de Francia es la Sara Alacari, que también es Miriam o María, y ese rechazo al origen misterioso por las damas de la tierra sigue estando hoy en día. Sigue habiendo esa preferencia por las vírgenes blancas. Las vírgenes negras siguen siendo talladas y fueron talladas tan solo en 70 centímetros. En realidad, las hermanas mayores fueron las que hicieron esta normalización de ese culto a las Isis, a Cibeles, a Afrodita. De meter sus antiguos templos, se transformaron en dos nuevas capillas. De hecho, muchas capillas medievales siempre están cerca de un río, siempre están cerca de una montaña y están en paralelo del culto cristiano. Además, antiguamente albergaban otros templos de estilo a la diosa o a dioses paganos. En todo caso, nos quedaremos con esos arquetipos de la Madre de Dios con todos sus nombres a lo largo de la historia, tanto en Occidente como en Oriente. Estas vienen a darnos el gran mensaje, la transformación desde la sombra. Aquel que no equilibre su sombra no puede levantar nada nuevo porque lo estará levantando en el aire. Los castillos en el aire no se pueden construir. Hay muchas famosas que he nombrado: a Montserrat, la Virgen del Pilar, la Magdalena, Nuria, la Virgen del Rocío. Esto es tan solo una parte que representa la heroicidad social y política de cada época en la que se las encontraron, pero ellas son una mano amiga que nos levantan y nos llevan a abrir la esperanza de la transformación a través del trabajo interno del inconsciente mental, de las sombras y los miedos, para llevar a cabo nuestro proceso individual a la iluminación, que no es ser alguien especial ni un enviado de los dioses, sino tan solo ser un humano que ha comprendido por lo que ha transitado
y ha florecido en la gratitud por todo lo vivido.